La Iglesia Ríos de Agua Viva le da la bienvenida a nuestra familia digital, donde a través de nuestra página oficial Rap Church podrá disfrutar la palabra de Dios. Quiero leerles en el versículo 10 y 11 que dice ahí del capítulo 55 de Isaías, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe, para el que la envíe. Gloria a Dios. Hermanos, aquí dice la palabra del Señor que la palabra de Dios no regresa vacía. O sea, es que la palabra de Dios es viva, dice la Biblia, es viva y es eficaz. Entonces, como la palabra de Dios es viva y también dice la Biblia que es medicina, entonces cada vez que yo me siento triste, me siento así como apagado, lo que hago es leer la Biblia. Yo no sé si a usted le hace bien, pero a mí me hace tanto bien leer la Biblia. Muchas de las veces tenemos la medicina en la casa, pero estamos padeciendo de tristeza, de temores, de soledad, de un vacío, de estrés, cuando tenemos la palabra profética más segura. Entonces la palabra de Dios no regresa vacía. Cada vez que usted la lee, hay algo que sucede en su corazón. Hay algo que pasa en su vida. A veces nosotros decimos, es que no se me pega nada. Bienvenido, a mí tampoco no se me pega nada. Pero ¿sabe qué pasa? Es que la palabra de Dios es un alimento. Y este alimento, si usted come hoy, no le sirve para mañana ni para pasado mañana, le sirve para ese día. Usted se siente bien, puede comer muy buen alimento, pero se tarda 3 días y al ratito está hasta enfermo. ¿Por qué? Porque necesita el alimento cada día. Entonces la palabra de Dios no es para un mes, la palabra de Dios es para cada día. Cada día usted necesita leer la palabra de Dios, porque no regresa vacía, hace la obra, cambia, transforma, da vida, quita la tristeza, da victoria, hermano, saca la alegría. La palabra de Dios. Un cristiano que no lee la Biblia no se debe de llamar cristiano. Todos los cristianos deben de leer la Biblia todos los días. Pero es que yo voy a trabajar, mire, para leer un capítulo usted no se tarda ni siquiera 10 minutos. Usted debe de leer la palabra del Señor, porque así como usted necesita el pan para el cuerpo, usted necesita la palabra de Dios para el alma. La palabra de Dios es agua que limpia, que sacia la sed, gloria a Dios. La palabra de Dios es, dice, el Señor le dijo a la mujer samaritana, dice, es como un río que salta para vida eterna. Quita la sed, quita la resequedad. Entonces usted tiene, hermano, toda la medicina en sus manos. Usted, si anda, hermano, tomando más pastillas que leyendo la Biblia, usted está mal. Cada vez que usted lee la Biblia, uno se sana por dentro. Y por la tristeza del corazón el espíritu se abate, pero el corazón contento constituye buena medicina, dice la Biblia. Y cuando uno lee la Biblia, uno se pone contento y feliz. Así que gracias a Dios. Entonces, vamos a leer otro versículo que está en el libro de los Hechos, capítulo 2, y vamos a leer en el versículo 46, que dice ahí, sabiendo que la palabra de Dios no regresa vacía, entonces vamos a leer esta parte que viene. Hechos 2, 46 y 47, y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, como la palabra de Dios tiene fruto, si nosotros, hermanos, vemos, si usted escucha mucho acerca del perdón, lee versículos del perdón, automáticamente usted tiene la fuerza para perdonar. Si usted, por ejemplo, escucha acerca de sanidad y usted lee versículos de sanidad, la palabra de Dios no regresa vacía. Siempre da fruto para donde la tire, ¿verdad?
Todo, hermano, la palabra de Dios se cumple. Ahora, si usted quiere crecimiento espiritual, entonces tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué era lo que hacía la palabra de Dios? ¿Por qué crecía la iglesia de esa manera tan fenomenal? Pues dice ahí la palabra del Señor, volvemos y repetimos, perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan por las casas. Esa era la forma como la iglesia primitiva crecía. Entonces, si usted pone por obra la palabra de Dios que no retorna vacía, vamos a tener crecimiento. Y este es el crecimiento que tuvo la iglesia primitiva. Así será mi palabra que sale de mi boca. Ahora, ¿por qué razón hay tantas iglesias pequeñas? La pregunta que cada pastor a veces se hace, a veces me pongo yo a hablar con los pastores y una tristeza, porque dicen, si yo pudiera retener todas las almas que han llegado a mi iglesia, nuestra iglesia ya había de haber crecido a 500, a 600. Y uno se pregunta, ¿cómo hacer para retener todas esas almas? Otros dicen, si yo pudiera tener unas 4 o 5 entradas para que la gente se salvara a mi iglesia, la iglesia crecería. Si los miembros de nuestra iglesia todos se involucraran en algún ministerio, la iglesia crecería. Y eso es lo que uno piensa, hermanos. Pues déjeme decirle una cosa, que eso era lo que hacía la iglesia primitiva. Ellos, hermanos, se involucraban todos en el crecimiento de la obra. Porque una cosa le digo, si usted viene, escucha la palabra de Dios y no la pone en práctica, pues es como quizás va a una escuela de inglés y usted está todo el año, hermanos, aprendiendo inglés y nunca se anima ni siquiera a pedir unos jitomates en la marqueta. ¿De qué le sirve? ¿Verdad? Entonces uno viene acá a la iglesia, uno escucha el mensaje, pero no es simplemente oír el mensaje y irse a su casa. No, es que el mensaje es para practicarlo, gloria a Dios. Y cuando uno practica el mensaje, uno se siente muy contento, ¿verdad? Entonces en la iglesia uno aprende y en las células uno practica. Cuando usted viene acá, le dan herramientas y todo eso, y usted va a la célula, usted practica todo lo que escucha. Dice la Biblia que no son los oidores los que entraron al reino de los cielos, sino los hacedores de la palabra de Dios. Tiene que poner en práctica la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué razón que hay tantas iglesias pequeñas? Porque no hemos usado los métodos correctos, no hemos usado la estructura correcta que está en la palabra del Señor. Por eso hay tantas iglesias pequeñas. Ahora, hay muchas iglesias que ponen el programa de estudios bíblicos, y no está mal, estudios bíblicos en los hogares. El problema del estudio bíblico es que siempre los estudios bíblicos tienen un principio y un fin. Por ejemplo, nosotros enseñamos mucho un curso o libros que llevábamos, no sé si aquellos que empezaron conmigo, un libro grande que llevábamos, una carpeta grande, y enseñábamos árboles de justicia. Y entonces tenía como unos 12 estudios bíblicos. Empezábamos a enseñarlo en la casa, pero cuando se cumplía la 12ª semana ya lo cerrábamos y ahora los esperamos en la iglesia. Algunos llegaban, otros no llegaban, pero se cortaba ya la comunión, se cortaba el crecimiento, porque el estudio bíblico tiene un principio y un fin. Pero los grupos pequeños son muy diferentes, estos nunca se acaban. Esta relación que nosotros tenemos en un grupo pequeño debe de seguir, aunque pasen los años. Uno necesita esto, necesita la comunión unos con otros. Y yo les doy las gracias a todos los líderes que están trabajando acá en esta iglesia, porque nuestra iglesia, bueno, muchas de las veces no sabemos cuánto hace la iglesia acá, pero nuestra iglesia, si usted mira acá, por ejemplo, el domingo que están llegando casi 2,000 personas, eso no es el tamaño de nuestra iglesia. Nuestra iglesia ha crecido a miles y miles. ¿Sabe por qué? Porque esta iglesia ha sido una fuente de inspiración para tantas iglesias, que muchos en el seminario pastores vienen acá y se llevan la visión de todo lo que estamos haciendo, y ahora son iglesias que están creciendo. Ahora que estuve en el centro de convenciones, se me acercaron varios pastores que yo ni los conozco. Pastor, dice, hemos sabido de ustedes, tenemos los videos, estamos dándole seguimiento, cuánto nos ha inspirado. ¿Por qué? Porque la gente aquí trabaja, y le doy las gracias a Dios, porque, hermano, no estamos desocupados, estamos creciendo a nivel local y a nivel internacional.
Estamos llegando a muchos lugares porque su trabajo está inspirando a otras personas. Así que no dejemos de trabajar, hermano, porque vamos a cegar, si a su tiempo cegaremos, si es que dice la Biblia, no desmayamos. Entonces las estadísticas dicen, ¿verdad?, que las iglesias más o menos crecen, dice, las estadísticas enseñan que solo el 25% de personas que se convierten en una iglesia son las que perseveran. La razón por qué solamente el 25%. O sea, si se bautizan 100 personas, solamente quedan 25. Si se bautizan 4, 1 queda. ¿Por qué es que se va emigra tanta gente de la iglesia y se van? Porque no hemos usado el método correcto, como dice la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí hay 4 cosas, ¿verdad? Doctrina, partimiento del pan, comunión y oraciones. Entonces, si nosotros tenemos esto, las iglesias van a crecer. Muchas de las veces somos muy celosos en la doctrina, en el nombre, pero descartamos la comunión, descartamos los grupos, descartamos la oración unánime y solamente nos quedamos con la doctrina. La doctrina es fundamental, pero ¿por qué tantas iglesias tienen una doctrina bien sólida, pero no crecen? ¿Por qué no crecen? Porque les falta lo que dice ahí: la doctrina, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones juntos. Estos son 4 elementos que hacen que una iglesia crezca sana. Y esto se cumple en los grupos pequeños. Exactamente todo se cumple en los grupos pequeños. Porque ahí compartimos el pan, ahí tenemos comunión, ahí oramos unos por otros y ahí aprendemos la palabra del Señor. Así que estamos completitos haciendo esta obra. Sigamos adelante. Entonces todos, hermanos, confirmamos tener esa buena doctrina, pero no hay crecimiento en muchas iglesias. ¿Por qué? Porque hemos tomado parte de la doctrina y no hemos cumplido con lo que nos dejó el Señor Jesucristo. Ahora, un estudio de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva existió por casi 300 años sin siquiera un solo edificio. Entonces, sin un edificio crecían y crecían. O sea, muchas de las veces creemos que no crecemos porque no tenemos un hermoso edificio, porque no tenemos capacidad. Pero déjeme decirle, la iglesia primitiva no tenía un edificio y crecían de una forma fenomenal. ¿Cómo crecían? En las casas, Entonces era su crecimiento. Si nosotros tenemos un hermoso edificio y la gente no quiere abrir sus casas, no vamos a crecer. Y no estamos en el negocio de los edificios, aunque en un dado momento Dios nos puede dar ese edificio que necesitamos. Estamos en el negocio de las almas, hermanos. Cuando el Señor mire que estamos en el negocio de las almas, entonces el Señor proveerá cualquier edificio que usted necesite, que necesitemos, el Señor lo va a dar. Pero el Señor no nos va a dar un edificio si no estamos haciendo nada. O sea, todos necesitamos involucrarnos a la obra del Señor. Y sería yo muy desagradecido o muy mal agradecido que después de que Dios me sacó de ese mundo de pecado, de tinieblas, estar en una iglesia sin hacer nada, sin involucrarme a nada. Entonces mire, esa gente que no hace nada en las iglesias, tarde o temprano se va de las iglesias. Y muchas de las veces hasta el Señor los tiene que mover, porque el Señor mismo dijo: el hacha está puesta a la raíz del árbol. ¿Y qué dijo? Y árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Entonces, si usted no quiere ser cortado, usted empiece a dar fruto. ¿En qué trabajo, pastor? ¿En qué me pone? Quizás no tengo el don de liderazgo, de liderar un grupo, de hablar en público, pero yo tengo una casa que la puedo abrir. Yo puedo ir a apoyar un grupo para darle ánimo y vida a ese grupo. ¿Por qué? Porque hay grupos que están raquíticos. Si llega usted y dice: bueno, tengo tanto en esta iglesia disfrutando, recibiendo, y no voy ni siquiera a un grupo para obedecer a Dios y a nuestro pastor, entonces, hermanos, usted aquellos grupos se están secando y usted no está haciendo nada. Pero cuando usted llega a ese grupo, lleva vida a ese grupo.
Y todos, hermanos, empezamos a desarrollar dones que el Señor nos ha dado. Los dones no se desarrollan sentado en una iglesia. Los dones se desarrollan cuando empezamos a involucrarnos en la obra del Señor. Y usted ni siquiera cuenta se da que tiene dones hasta que usted está ahí trabajando. Mire, ahí estaba platicando con el hermano Jesús. ¿Dónde está el hermano Jesús acá? Ahorita. Mire, el hermano Jesús, usted lo mira seriecito aquí, que no quebra un plato. Pero el otro día yo fui a un grupo y estaba él y lo miré como tenía mucha libertad para comunicarse con la gente. Y dije yo, este va a ser el próximo líder. Tomó el liderazgo y ahorita estaba platicando. Le dije, ¿cómo le va con el liderazgo? Pastor, tengo 2 células ahorita a mi cargo. Mire, hermano, él se pudo haber quedado. Bueno, hermano Jesús, venga para acá. ¿Qué fue lo que le hizo? Venga, ¿qué fue lo que le hizo tomar un grupo? Bueno, pues Dios les bendiga a todos. Bueno, yo agarré fuerza, ¿verdad? Cuando dice aquel versículo que Moisés no podía hablar y Dios le dijo, pues, échale ganas que yo iré contigo. Entonces dije yo, pues, vamos a hablarle a todas estas personas y a darles ánimo a seguirlas cosechando almas para Dios. Y ese es nuestro propósito que tenemos nosotros. Gloria a Dios. ¿Cuántos años tiene acá en la iglesia, hermano Jesús? 2 años. ¿Sabe que hay gente que tiene 3 años, 4 años en esta iglesia? Y como una piedra, no hacen nada. Ahora, el pendiente que me da es cuando lleguemos delante del Señor. Cuando lleguemos, que nos diga, ¿qué hiciste con los talentos que te di? ¿Qué hiciste con los dones que te di? ¿Qué hiciste con mi casa que te di? Porque si usted va a mi casa, no es mi casa, es del Señor. Todo, dice la Biblia, todo es tuyo. De lo recibido de tus manos, de eso te damos. No es mi casa, es la casa del Señor. Porque, hermano, todo nos lo ha dado el Señor. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos involucrarnos en la obra del Señor. Y una vez que usted se involucre en la obra del Señor, el Señor es el que le da gracia, el Señor es el que le da libertad. Si yo me hubiera haber quedado atado el día que el pastor me llamó, y él me llamó directamente, a veces me dan ganas de hacer lo mismo que hizo el pastor, ¿verdad? Y él me dijo, usted va a ser el líder de esto. Y le dije, pero pastor, yo no estoy pidiendo, no, usted lo va a hacer. Y hay veces que me dan ganas de agarrarlos y decirles, usted lo tiene que hacer. Usted lo tiene que hacer, porque hermanos, si esperamos hasta que le salgan las ganas, el pobrecito se viera a la tumba sin hacer nada, se viera a la tumba sin nunca haber tenido fruto en la casa del Señor. Entonces, hermano, todos debemos de estar sumamente agradecidos en esta casa. 2 amenes, qué triste, ¿verdad? Todos deberíamos de estar sumamente agradecidos en esta casa. ¿Y cómo vamos a demostrarle a Dios que estamos agradecidos? Me involucro en la obra del Señor, voy a los grupos, me involucro dando mi testimonio, llevando gente, hermano. Mire, cuando usted se esté enfriando, usted métase a hacer algo en la obra del Señor y se calienta de nuevo en el Espíritu, hermano. Porque la gente cuando no hace nada se enfría, se apaga, hermanos, se le marchita el Espíritu. Y el Señor, cuando te mira haciendo algo, el Señor te va a dar más y más y más. ¿Por qué? Porque al que tiene y da, le daré más y más. Pero al que tiene y no hace nada con lo que tiene, aún lo que tiene le será quitado. Gloria. Yo no quiero que Dios me quite esta gracia. Yo quiero que Dios me dé más y más, hermanos. Aleluya. Y cuando usted se involucra, usted no se preocupe. No sabe hablar mucho, pero ahí está el hermano Jesús. Ya tiene 2 células, hermano. No sabe hablar mucho. Qué bueno que no sabe hablar mucho. Por los que mucho hablan, poco hacen. Pero el que no sabe hablar mucho dice, Señor, yo no sé cómo hablar, soy muy torpe, soy tartamudo, pero habla tú. Y el Señor dice, no te preocupes, porque yo te voy a dar palabra de vida eterna. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, mire, que las Escrituras sean nuestra guía. La iglesia primitiva, sin un templo, sin un edificio, sin bocinas, sin micrófonos, dice la Biblia en Hechos 17:6, que trastornaron a su mundo en aquel entonces. Dice que llegaban a ciudades y trastornaban las ciudades, hermanos. O sea, les decían los que trastornan el mundo, porque causaban una revolución donde llegaban los grupos. Y gracias a Dios, hermanos, que nos dejaron este
este legado para que nosotros también trastornemos nuestras colonias, nuestros vecindarios, hermanos, aleluya, que sepan que ahí hay un pentecostal, que ahí hay vida, que ahí hay una casa donde suceden milagros y maravillas, gloria a Dios, que así como en la casa de Pedro lleguen muchos y se sanen en las casas, gloria a Dios. Y hablando de eso, hermano, siempre ore por la gente. Siempre, usted no espere hasta vaya el domingo a la iglesia, no, usted ore por la gente. Pero es que tal si no se sana, usted siga orando por la gente, no importa, usted siga orando. ¿Qué dice la Biblia en Marcos 16, 15 y 16? Dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y si hubieren bebido cosa mortífera, no les hará daño, hermanos, aleluya. El Señor mandó a sus discípulos, mandó a sus escogidos, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, pónganse donde hay enfermos, oren por los enfermos, liberen a los cautivos, sanen a los atados, hermano. Y lo que les dijo a ellos nos lo dice también a nosotros, hermano. Dios no ha cambiado, las enfermedades todavía están aquí, el diablo todavía está atacando. Ore por los enfermos, únjalos con aceite y en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas de las veces el diablo ataca a la iglesia para que se sientan, aún a los líderes, hermano. Hay mucha gente en este lugar, hermano, quebrantada, y los líderes como que quieren pasar a orar, pues dicen no, hay veces que el pastor se está desgastando todo el galillo aquí y nadie de los líderes ni de las líderes. ¿Sabe por qué? Porque yo también he sido atacado. El diablo no quiere que oremos por la gente, pero usted tiene que orar con autoridad en el nombre del Señor Jesucristo, en la célula, en la calle, en el trabajo, en la iglesia. Somos, hermanos, canales del Señor. Entonces, hermanos, la Escritura nos afirma esto. ¿Cuáles fueron las actividades principales? Pues dice doctrina, comunión, partimiento del pan y oraciones. ¿Cómo cuidó entonces la iglesia primitiva de este grupo tan grande que sucedió en el día de Pentecostés? Porque en el día de Pentecostés se convierte en 3,000. Y entonces ahí está. Se convierte en el capítulo 2 del libro de los Hechos, y ahí mismo al terminar el capítulo dice, y perseveraban en la doctrina, en el partimiento del pan y en las casas. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, porque estaban dispuestos a abrir sus casas, a tener comunión. Entonces, ¿qué haríamos nosotros si el día del amigo llegaran 2,000 personas? ¿Qué haríamos con esas 2,000 personas? ¿Cree que podríamos sostenerlas en la iglesia? Si tenemos grupos bien organizados, se sostienen. Ellos no perdieron ni uno, fíjese. Porque si usted mira el capítulo 2, eran 3,000. Si mira el capítulo 3, eran 5,000. Si va al capítulo 6, parece que eran 7,000. Y cada día se añadían. ¿Por qué? Porque todos trabajaban. Aquí la chamba no es de uno solo. Los demás sentados en la carreta y los demás sudando hasta petróleo ahí, dele. No, aquí todos metemos el hombro. ¿En qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Si usted viene de una iglesia tradicional, usted no va a caber aquí. Usted desde que entra por esa iglesia debe de saber que el Señor nos trajo aquí para trabajar, hermanos, aleluya. El Señor, dice la Biblia, te salvé para buenas obras. No solamente para que me ayuden, para que sí, le ayudamos espiritualmente, le ayudamos orando por usted, le ayudamos dándole un consejo, pero usted debe de trabajar en la obra del Señor, hermanos, por agradecimiento, hermanos. Porque lo que de gracia recibí, de gracia ve y da. Gloria a Dios, tienes que ir a dar. Entonces dice, en las iglesias que tienen grupos pequeños, el contacto con la gente rápidamente se hace. En no menos de 48 horas ya usted está, el día del amigo, ya tengo un amigo, ya tengo otro, ya traje ya se salvó uno. Tenemos que anotar en las tarjetas, hermanos, porque después de que ellos se convierten necesitan de nuestra ayuda. Usted sabe que, hermanos, cuando un niño está pequeño es más peligroso para que las enfermedades lo destruyan que cuando ya crece. Cuando el niño está chiquito necesita del cuidado de su madre, de su padre, del alimento, necesita todo. Entonces cuando alguien nace en el camino del Señor y usted lo abandona, usted es como una madre que abandonó a su hijo. ¿Para qué Dios nos va a dar más hijos si los abandonamos?
Pero si usted cuida a ese niño, cuida a ese hijo espiritual hasta que lo ve crecer y lo ve ganando almas, entonces ya lo deja y toma otro. Y así es como las iglesias se van multiplicando. Entonces, hermano, ¿cómo predicaron ellos el evangelio al mundo entero? Todos los días, diga todos los días. Todos los días en el templo y por las casas no paraban de predicar y de enseñar a Jesucristo. Ahora sí vemos por qué la iglesia crecía. ¿Por qué no crecemos nosotros? Porque es cada semana. Imagínense, ellos lo hacían todos los días. Pero aún así, si lo hiciéramos cada semana, toda la iglesia juntos, creceríamos como usted no se imagina, hermano. Pero que todos crecieran, que todos nos involucramos. Pero ellos todos los días en el templo y por las casas no paraban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y sucedían milagros y maravillas en las casas, porque no necesitaba un apóstol, no necesitaba un diácono. No, ellos mismos oraban por los enfermos y se sanaban los enfermos. Porque aquí el asunto es la necesidad de la gente. Muchas de las veces quizás usted no es ni digno de que Dios le use para hacer un milagro de sanidad. Pero el Señor quiere sanar a aquel que llegó. El Señor tiene misericordia de él y se va a manifestar con un milagro de sanidad. Así que, hermanos, tiene que orar por él. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Entonces, ¿dónde tuvieron los gentiles la iglesia? La iglesia se acostumbraba a reunir en las casas. Allá en Romanos capítulo 16, verso del 3 al 5, nos dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Saludar también a la iglesia de su casa. Entonces, ellos se acostumbraban a reunirse en las casas. Y de esto hay muchísimo. Nomás puse 2 versículos. Colosenses 4:15 nos dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Entonces yo tengo la iglesia en mi casa. Usted abre su casa para un grupo pequeño, para cantar, para orar, para predicar la palabra del Señor. Usted tiene la iglesia en su casa. Entonces ahí dice la Biblia: y la iglesia que está en su casa, y la iglesia que está en su casa. ¿Dónde se realizó el trabajo general del ministerio? Públicamente y por las casas. Públicamente, los domingos venimos acá, pero si nosotros solamente nos quedamos con el domingo y anulamos las casas, no vamos a crecer. Va a ser una iglesia tradicional, igual que la iglesia popular, ¿verdad? Que nada más el domingo. Pero no, acá es un servicio el domingo o el viernes y entre semana todos a compartir la palabra del Señor. ¿Cuál fue el resultado de perder el modelo apostólico? ¿Qué pasó con el modelo apostólico? ¿Dónde se perdió este modelo? Bueno, sabemos que casi por ahí en el año 400, esta es una historia larga, pero a causa de que se perdió el modelo apostólico, porque al principio las iglesias crecían, pero de repente empezaron a cambiar las formas de trabajar y la iglesia cayó en una oscuridad que se le llamó el tiempo del oscurantismo de la iglesia, donde se apagó toda la iglesia porque ya no abrían sus casas. Simplemente decían: bueno, vamos a usar a los profesionales, porque en las casas usamos mucha gente que es muy ignorante en las escrituras y queremos gente que sean maestros. Entonces cerraron las casas y ahora se dedicaron solamente a predicar en los templos los maestros, los profesionales, y a causa de esto el Espíritu Santo se apagó y se murió casi la iglesia. Dios no está buscando los perfectos, Dios está buscando los agradecidos. Entonces, una tercera parte de las iglesias en América crece más, 80 miembros más o menos son las iglesias que usted mira. Por ahí iglesitas siempre son de 80, las que han crecido un poquito más a 150, y las mega iglesias que dicen esta iglesia está crecida es de 350. Esa es las iglesias tradicionales en toda América, desde Argentina hasta Alaska. Así son las iglesias pequeñas. ¿Por qué? Porque se perdió el modelo apostólico. Por ejemplo, hoy estábamos en la convención, nada se habló de grupos pequeños. Dije yo: qué privilegio tenemos nosotros. ¿Por qué Dios nos reveló a nosotros todo esto, no? Qué privilegio. Y aunque éramos 10,000, 15,000,
Podíamos ser 50,000, 100,000 personas, pero no todos, hermanos. La mayoría, había muchísimos pastores, la mayoría, 80, 100 miembros, 200 al que más bien le va, hermanos. Pero nosotros, hermanos, con lo poquito que hemos hecho, gracias a Dios por lo que Dios está haciendo. Pero Dios quiere hacer mucho más grandes cosas, hermano, más de lo que nos podemos imaginar o pensar. Entonces las iglesias en Estados Unidos, las medianas, son de 80 miembros, más o menos. Si usted siempre hace lo que siempre ha hecho, pues siempre va a recibir los resultados que siempre ha recibido. Por eso es que necesitamos un cambio. Mire, yo cuando empecé a pastorear, ¿verdad? Pues siempre muy agradecido con Dios por de dónde Dios me sacó. Y sin grupos, sin nada, le echábamos duro. Yo creo que se acuerdan algunos de los que están, cómo hacíamos películas en las calles, con las bocinas en las calles, repartíamos tratados por todos lugares, campañas, teníamos programas de radio en la 900 y todo eso, y le dábamos con todo, y llegamos más o menos a 200, 250 con todas las fuerzas, y ya sentí que llegamos a un tope donde ya no podíamos. Si se subía a la iglesia a 250, se bajaba a 200, y me quise rendir. Dije yo, bueno, ya esto es, y para mí era una de las más grandes iglesias aquí casi del condado de Los Ángeles, pero yo no estaba conforme con eso. Yo no me medía con otras iglesias, me medía con la ciudad, gloria a Dios. Y yo decía, ¿cómo puede ser posible esta ciudad de miles y miles, y nosotros con un grupito de 200 personas? Y buscaba y todo eso, hasta que Dios miró el hambre que tenía y me mandó un mensaje para que fuera a un seminario hasta Wisconsin. Y allá fui a ver el seminario, hermano. Estuve ahí, hermanos. Y cuando nos hablaron, se llamaba Odres Nuevos, hermanos. Cuando nos dieron ese seminario, recuerdo este versículo que dice en Mateo capítulo 9, versos 16 y 17. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y hace peor la ruptura. Pero echan vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntos. Bueno, hablando de los odres viejos, por ejemplo, cuando Jesucristo vino, los odres viejos eran los fariseos, que vivían bajo una tradición estricta. Y el Señor les dijo a los fariseos, nadie pone vino nuevo en un cuero viejo. Si quieres que ponga vino nuevo, necesitas cambiar el cuero, porque el cuero viejo, cuando entra el vino nuevo tiende a expandirse, y cuando el cuero está viejo, entonces el cuero no cede y se rompe el cuero y se echa a perder el cuero y el vino. Pero dijo, pero el vino nuevo se pone en un odre nuevo. Así que él estaba diciendo, tienen que parar su tradición, su religión, y venir y meterse con Cristo. Y entonces dije yo, esto es lo que está pasando. Yo estoy viviendo una tradición donde todos lo hacemos igual, una rutina ahí, el líder de damas, líder de caballeros, y un culto de jóvenes, y un culto de damas, y un culto de caballeros, cultos de entretenimiento, pero no de crecimiento. No necesitamos cultos de entretenimiento, necesitamos cultos de crecimiento. Tuve que venirme y deshacer todo ese molde viejo y quitar todos esos servicios, hermanos, aleluya. Estábamos metidos aquí en la iglesia los martes, los miércoles, los viernes, los sábados y los domingos, y el mundo se estaba muriendo afuera. Tuve que cambiar ese molde viejo, y entonces, hermano, nos lanzamos, hermano, a llevar los grupos pequeños por primera vez acá en Ríos de Agua Viva. Y recuerdo que no me apoyaron los hermanos, y hermanos, cuando yo les prediqué con todo el amor de mi corazón, porque yo había entendido todo, les dije, ¿cuántos abren su casa? Y nadie quiso abrir la casa. Entonces dije yo, no es esa la forma, Señor, dame, yo sé que esto es tu voluntad, pero no supe cómo hacerlo. Me los llevé a la casa, les hice unas carnitas, no sé qué hice allí, y les di otra vez el anuncio, y allá no sé si fueron las carnitas o fue la unción del Espíritu, pero se convencieron de que deberían de abrir sus casas. Y ya cuando se acabaron las carnitas, les dije, ¿cuántos de ustedes creen que van a abrir la casa? Amén, pastor. El domingo, le dije, el domingo se me vienen a la iglesia y me dicen ese amén delante de toda la iglesia.
y que les sigo predicando un mensaje de grupos pequeños de multiplicación, y les dije: ¿cuántos de ustedes abren su casa para que se predique el evangelio? Y los 11 líderes levantaron su mano. Juntamente conmigo éramos 12 y pasamos al altar, y entonces le dije: a ver, una familia que se venga con este hermano, otra familia con este, y todos, hermano, empezaron a llegar las familias, y en un solo día formamos 12 grupos, 12 puertas que se abrieron para predicar el evangelio, hermanos, aleluya. Después que se abrieron los grupos, el Señor empezó a bendecir las casas, empezó a hacer milagros y maravillas en las casas, y los hermanos venían y testificaban, y luego los hermanos me decían: ¿a qué célula voy, pastor? Yo quiero también participar. Nos involucramos todos en células, y en un año, hermano, llegamos a los 400 almas solamente en un año. Lo que no pudimos hacer en 8 largos años, en un solo año lo hicimos, 400 almas, hermano, porque este es el método correcto, hermano. Oh, necesitamos abrir nuestras casas, necesitamos, hermano, abrir nuestro corazón al Señor. Tanto nos ha bendecido, tantos milagros ha hecho, tantas sanidades ha hecho. Cómo el Señor nos ha conservado, cómo nos tiene en el país más poderoso del mundo, hermano. Cuánta gente quisiera estar acá, y nosotros estamos aquí ya acostumbrados a las bendiciones, y el Señor dice: ábreme tu casa, quiero ir a tu casa. Tiene que descender como Zaqueo y abrir su casa y decir, cuando el Señor entre a tu casa, va a decir: oh, llegó salvación a esta casa, llegó salvación para este hijo, para esta hija, para este esposo borracho. Oh, llegó salvación. Y dice la Biblia que cuando Cornelio abrió su casa, todos sus hijos se le convirtieron, hermano, y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Milagros tras milagros. ¿Sabe? Nuestro pastor que tenemos acá en la iglesia era un borrachón también, drogado, borracho, pero yo abrí mi casa, y el Señor dijo: te voy a premiar porque abriste tu casa. Había orado tanto por él y nada, pero cuando abrí la casa se convirtió él, y se convirtió Mario, mi hijo. Ahí está sirviendo en Las Vegas, el otro acá pastoreando. Me faltan 2, pero yo sigo orando. Yo sigo orando porque muy pronto van a estar aquí en la casa y van a dar testimonio de las maravillas, hermano. Y aunque no mirara yo ese milagro, de todas maneras me siento obligado a abrir mi casa. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho tantas cosas buenas en mi vida. Sanó a mi esposa de cáncer, sacó, hermanos, a Josué de las drogas, hermanos, aleluya. Yo estuve hace 4 años enfermo, que ya no sabían si iba a seguir viviendo, pero aquí estoy fuerte, robusto y yendo para adelante. ¿Por qué? Porque cuando tú haces algo para el Señor, siempre Dios te recompensa, te bendice, te multiplica. No dejes que el diablo engañe tu mente y tu corazón, hermanos, aleluya, y le cierre la casa al Señor. Yo que tú me involucro en la obra del Señor, oh Señor, ni trabajando toda mi vida te puedo pagar que me hayas librado del infierno y de la condenación donde iba, hermano. Pero ahora estoy en Cristo Jesús. Ahora me siento contento, me siento seguro, me siento feliz. ¿Por qué no voy a abrirle mi casa al Señor? ¿Por qué no voy a ser agradecido con Dios? Dele gloria al Señor. Bueno, rompimos con la tradición. Es que me dicen, pastores, ¿y qué tal si abro grupos? Tengo miedo que se me divida la iglesia. Digo, mira, las iglesias se dividen con grupos o sin grupos, pero te aseguro que se dividen más sin grupos, porque si no los tienes haciendo nada, te van a causar un problema en la iglesia. Pero ponlos a trabajar. 33 años trabajando aquí. Nunca, gracias a Dios, se nos ha dividido esta iglesia. Siempre adelante, gloria a Dios, protegiendo Dios la iglesia. Le damos las gracias. Hay iglesias que se dividen 2 o 3 veces por año. Dios santo, yo no quiero estar en esos zapatos. Pero digo, Señor, me trajiste la gente más buena del mundo a esta iglesia. Aquí los amamos a todos. Aquí no hay salvadoreños, aquí no hay guatemaltecos, aquí no hay ecuatorianos. Aquí todos somos hijos de Dios. Aquí usted no va a ver que haya racismo. No, porque todos llevamos la sangre del Señor Jesucristo. Como dijo Pablo, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay esto, ya no hay griego, ya no hay, no, porque todos somos uno en Cristo Jesús, hermano. Qué tremendo, hermano, que usted se encuentre, hermano, con un salvadoreño cristiano y uno se abraza
abraza como si fuera su propio hermano. Se encuentra con un español, hermano convertido, y se abraza a uno como si fuera su hermano. Este es el don que Dios nos ha dado. Usted tiene familia por todo el mundo, donde quiera que va. Lo recibe, le tienen confianza, se puede quedar en la casa de los hermanos. Es bueno Dios, gloria a Dios. Bueno, rápidamente para terminar, el romper con la tradición proporciona más suficiente cuidado para la gente. La gente necesita cuidado. Y cuando usted llega a un grupo pequeño, Dios no lo responsabiliza por toda la iglesia. Dios lo responsabiliza, cuídame estos. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor. ¿Me amas de veras? Apacienta mis ovejas. Cuida mis corderos. Entonces, ese es el amor de Dios. Entonces, ¿cuántas de las veces, hermanos, la gente se convierte y no tiene quien la cuide? Y viene el diablo y hace y deshace y nunca volvió a la iglesia y ni quien se haya fijado en él. Pero cuando se rompe con esa tradición como se vive, ahora tenemos grupos y todas las cargas las llevamos entre todos. Número 2, disipula a la gente apropiadamente. La gente tiene muchas preguntas cuando uno se convierte, ¿verdad? Uno se convierte y muchas preguntas que le vienen. Usted no puede tener al pastor ahí todo el tiempo para que le resuelva todas las preguntas, pero tiene un líder que está a su cuidado, que usted puede agarrar el teléfono y decirle, mire, tengo estas dudas, explíqueme. Entonces, usted es cuidado de parte de un líder. Otro de los puntos, proporciona la confraternidad que la gente necesita. O sea, cuando uno se convierte al Señor, pues uno tenía malos amigos, tenía malas amistades, el borracho, el marihuano, el pleitero. Esas eran nuestras amistades. Pero usted se convierte a Dios y eso lo van a dejar, téngalo por seguro. Te van a burlar de ti y si no te dejan, te van a tratar de jalar para llevarte otra vez a tu mundo. Por eso cuando una persona se convierte al Señor, automáticamente necesita un núcleo de amigos, porque no puede quedarse en un limbo, ni allá ni acá. Él necesita a alguien que le ayude. Y eso es lo que sucede en los grupos pequeños. Llega una persona nueva, entonces tiene a alguien que va a orar por él, que lo va a cuidar, que lo va a aconsejar, que lo va a estar protegiendo con sus oraciones. Entonces proporciona la confraternidad que él necesita nuevos amigos. Abre las puertas para un acuerdo en oración. O sea, ya cada uno de nosotros pues ora por las necesidades de su grupo, ¿verdad? De su gente. Y todos estamos orando. Ellos conocen mis necesidades y yo conozco las necesidades de ellos. Y aunque yo oro por toda la iglesia, oro por mi familia, siempre mi grupo pequeño por nombre estoy orando por ellos. Eso es lo que hace cuando usted se une a un grupo. Tiene un líder que lo está cubriendo en oración. ¿Nos conviene, sí o no? Usted sabe que Pedro estaba en la prisión. Y dice la Biblia que la iglesia de su casa, en su casa, estaban orando por él. Y estaban orando. Pedro, parece que lo iban a matar otro día, porque a Pedro lo estaban preparando para matarlo y sacarlo al pueblo. Pero dice la Biblia que esa noche ellos hicieron una vigilia por Pedro, era su líder. Y orando, dice la Biblia que a la medianoche se le aparece un ángel a Pedro en la prisión. Y Pedro creía que era una visión, se asustó. Y le dijo el ángel, ata tu ropa y salte. Y le abrió la puerta y lo sacó. Y se fue corriendo donde estaba su casa, que estaban orando, y toca la puerta. Y cuando toca la puerta, de repente, cuando lo miran, dijeron, lo veo y no lo creo. Bueno, ¿estaban creyendo o no? ¿Verdad? Pero fue tanto el milagro que gracias a Dios por esa oración salió de la prisión Pedro. Y hay mucha gente que está en prisiones. La célula tiene que orar por ese nuevo para que salga de la prisión del pecado, de la amargura, del odio, del adulterio, del mundo, de la fornicación, de la pornografía. De todo eso tiene que salir. Pero alguien tiene que estar cubriéndolo de oración, gloria a Dios. Entonces cada uno de nosotros, hermanos, tendrá y realizará un ministerio. Todos tenemos un ministerio. No piense que usted no tiene un ministerio. No, ni piense eso. Usted tiene un ministerio. Que se la crea o no se la crea, no importa, pero usted tiene un ministerio. Así que Dios te salvó porque vas a ser de bendición para esta iglesia. Tú tienes un ministerio. Muy pocos son los que van a sobrevivir como espectadores. La gente puede cambiar de iglesia si no la pueden hacer a nada. Como espectadores, la gente
se sale de las iglesias. Pero el que tiene ya una responsabilidad es más probable que se arraice en la iglesia. Los trabajos dentro de la iglesia son compartidos igualmente, ya no solamente es un grupo, todos, esperemos que todos lo estemos haciendo en los hogares, tratando de llevar almas. A ver, a mí siempre me gusta decirles, a ver, ¿quién va a llevar un alma? ¿Quién va a traer un alma la próxima semana? ¿Quién se compromete? Y al pasito, pero levanta la mano, ¿verdad? Y ya el Señor en la semana lo está redarguyendo, vas a llevar un alma. Entonces todos compartimos la necesidad, todos compartimos evangelizar todos juntos. Y usted va a mirar que el domingo aquí siempre hay de 10 a 15 visitas, yo creo que un poco más en los 3 servicios. ¿Por qué? ¿De dónde vienen? De los grupos pequeños que estamos evangelizando, y de allá viene todo ese montón de almas. Entonces los trabajos son compartidos entre todos. Como le dijo el Señor a Moisés, llévala y lleva esa carga y ponla sobre tus líderes, y que un líder cuide a 100, el otro 50 y el otro a 10, y ponlos a trabajar. Y todos llegaron a la tierra prometida y miraron la tierra prometida. Algunos entraron, otros no, pero dice la Biblia que Moisés llegó a la tierra prometida porque el Señor le dijo, si no haces un cambio en tu forma de pastorear, te vas a morir antes de llegar. Entonces le dijo el Señor, primeramente búscame a 70 y voy a poner de mi espíritu en ellos, y puso su espíritu en ellos. Y entonces cuando uno es líder, el Señor sopla de su espíritu sobre ese liderazgo para que tú puedas hacer las cosas bien. No temas. Cuando te ponen a liderar, si no eres tú el que estás detrás de un liderazgo por algún deseo malsano, ¿verdad? Pero si te dice el pastor o el líder, sabe que usted va a ser líder, claro, yo voy a sentir temor, todos sentimos temor. Pero tú dices, Señor, pero si tú me vas a usar, aquí estoy. Si pudiste usar un burro, me vas a usar a mí. Si pudiste usar una mula, me vas a usar a mí. Si pudiste usar a un gallo, si pudiste usar a una ballena, ¿verdad? Entonces a mí me vas a poder usar. Creo que valgo más que un gallo y una ballena, gloria a Dios. Entonces, hermanos, pongámonos en las manos del Señor. Se comparte la visión de evangelizar todos juntos, proporciona más puntos de entrada a la iglesia. Porque los puntos de entrada, aquí tenemos un punto de entrada, esta es la iglesia, un punto de entrada. ¿Por qué creció la iglesia Ríos de Agua Viva? En un año se dobló. ¿Sabe por qué? Porque antes de que pusiéramos los grupos de celulares, ¿cuántos puntos de entrada teníamos? Un punto de entrada. Cuando abrimos los 12 grupos y la iglesia, ¿cuántos puntos de entrada teníamos? 13 puntos de entrada. Los 12 y la iglesia. Y por eso miramos el crecimiento más grande. Y por eso vamos a tener oposición a abrir el hogar, vamos a tener oposición y constantemente vamos a querer dejar el liderazgo. Eso viene del diablo, eso no viene de Dios. Dios quiere que trabajemos, que nos multipliquemos. Los días son malos, hermano. Muchas de las veces los más atrevidos los mundanos que nosotros, hermano. Los mundanos se lanzan a hacer cosas, se lanzan, hermano, aunque pierdan, hermano. Nosotros no nos estamos lanzando por nuestra propia cuenta. Usted se lanza en el nombre del Señor Jesucristo, y no hay una satisfacción más grande que ver almas entregándose a esto. Yo no lo cambio por ninguna oro del mundo, hermanos, aleluya. Ni aunque me dieran, hermano, oro, plata, esto no lo cambio, porque esta satisfacción solamente la da el Espíritu de Dios. Cuando tú te sientes que Dios te usó en esa célula, cuando has orado, cuando has alentado, cuando esas almas llegaron, como dijo el hermano Osmin, todo quebrado, y usted los mira después, hermano, bautizándose, hermano, matrimonio, esa gloria la llevas tú, porque dice la palabra del Señor, vosotros sois mi gloria y mi corona, gloria a Dios, aleluya. Así que te estás perdiendo una tremenda bendición. Penetra más efectivamente el reino de las tinieblas. No estamos esperando que ellos vengan. Señor, trae a los pecadores. Es como decirle, ponerte a orar, Señor, saca a este de la cárcel. No, necesita la llave y ir a sacarlo de la cárcel. Entonces, no esperamos que ellos vengan. Ellos nunca van a venir. El diablo nunca los va a soltar. Dice la Biblia que el diablo nunca abre la cárcel a sus presos. Eso lo dice Isaías. Nunca abre la cárcel a sus presos.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar las llaves del reino y ir a traerlos en el nombre de Jesús. Le dijo el Señor a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y Pedro representa la iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino. Y lo que atares en la tierra será atado, lo que desatares en la tierra será desatado, lo que atares en el cielo será atado. Porque tenemos autoridad. La palabra del Señor es la llave para poder abrir puertas, para poder sanar enfermos, para poder romper vicios, para poder, hermanos, aleluya, quitar ataduras. Hermano, el Señor dice que Él rompe, hermano, candados de bronce y puertas de hierro en el nombre del Señor Jesucristo. Usted lleva la autoridad. Entonces no esperamos que ellos vengan, no, nosotros vamos allá donde están. Entonces así se modela el cristianismo grandemente. Se crea una amistad muy buena. Yo tengo un hermano, no sé si esté aquí, el hermano Néstor, en mi célula. Se cambió de iglesia porque se cambió de ciudad, y me dijo el pastor: ahí le voy a mandar un miembro, pero ese no habla para nada. Le dije: pues mándelo, acá necesitamos hablar mucho. Y ahorita el hermano es platicador con todos. Es hermano que dice que me quiere como mi papá ya, ¿verdad? Entonces hemos llegado a tener una comunión bien bonita, platicamos, a veces le llamo por teléfono, anda en el tráiler, estamos, pero ¿qué no era el cerrado que no hablaba nada? Pero en los grupos hasta la lengua se nos suelta. En los grupos, hermano, podemos testificar, podemos hablar y podemos glorificar el nombre del Señor. Ahora, los resultados se pueden repetir, así como sucedió en la iglesia primitiva, se puede repetir en Pomona, porque Pomona es la ciudad de Dios. Pomona es la ciudad de Dios, dije. Aquí el Señor, hermanos, aleluya, va a salvar tanto. Mira, ahora yo creo que el pastor José va a dar testimonio de lo que sucedió en esta campaña acerca de lo que está pasando con los pandilleros, hermanos, aleluya. Algo sucedió, hermanos, aleluya, que dicen que ahora los pandilleros, que algo sucedió, que se pusieron en paz todos los pandilleros, ya no se pueden matar. ¿Sabe por qué? Porque Ríos de Agua Viva está reclamando la ciudad por las calles, hermano. Hay poder en la unidad, hay poder en la oración. Creo que es el tiempo de la cosecha, es el tiempo de entrar a los cultivos, hermano, donde el enemigo tiene atadas todas esas almas. Use el poder de Dios, use la palabra en el nombre del Señor Jesucristo, y puede decir como dice Isaías 61: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los presos. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a sanar a los enfermos, a libertar a los cautivos y a predicar el año agradable del Señor. Esa autoridad la tienes tú en el nombre de Jesús de Nazaret, como hijo de Dios bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Usa las llaves del reino. Póngase de pie. Las iglesias hoy en día de más rápido crecimiento, tenemos iglesias muy grandes, de diferentes denominaciones, pero tienen un distintivo todas estas iglesias, que todas trabajan con grupos pequeños. Tenemos Centro de Oración Mundial con 7,000 miembros, una iglesia trinitaria, 7,000 miembros, pero está trabajando con grupos. Iglesia de la Fe Comunitaria, 8,500 miembros. Iglesia Elim, 45,000 miembros. ¿Alguien son de El Salvador? Ok. Tenemos una de las iglesias más grandes en El Salvador. Si usted va, el pastor Sergio Solórzano es puro grupo solamente. Mario Vega, puro grupo. Iglesias, mega iglesias. Misión Carismática Internacional, ¿cuántos son de Colombia? No vienen los colombianos. Ok. Misión Carismática Internacional, 45,000, está en Colombia. Saddleback, Lake Forest, ¿cuántos han ido? Aquí con Rick Warren, 30,000 miembros tiene el hombre, puro grupo pequeño. Corea, el Evangelio completo, 250,000 células con 800,000 miembros tiene esa iglesia. Todo es puro grupo pequeño. Esto se puede repetir en Pomona. Se puede repetir en Ríos de Agua Viva. Todos ellos empezaron en lo pequeño. Y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos, hermano.
Y no queremos crecer para sentirnos orgullosos, Dios nos libre. Queremos crecer por dos cosas: porque queremos ver el reino de los cielos lleno de alma, y porque estamos inspirando a miles de pastores, hermano. Que el Señor, hermano, nos siga usando, y hay que mantenernos, hermano, humildes para que el Señor siga haciendo maravillas, y que a través de esta iglesia sea un semillero de bendición por todo el mundo, hermano. Sigamos adelante, no deje que el diablo le quite su célula y siga multiplicando adelante. Bueno, si usted quiere oír más, el día de mañana se viene. El seminario sigue el día de mañana. Este seminario es para todos los que son anfitriones y quieren seguir. Los que están estancados y dicen, bueno, yo no me he multiplicado, yo tengo que ir a ese seminario. Los que tienen un grupo grande y no tienen, y tienen un asistente, mándelo para acá. Véngase la repetición hacia el maestro. Usted quizás ya ha escuchado este mensaje, pero no importa, usted sigue escuchando. Pablo dijo, no me es gravoso volver a repetir las mismas cosas, porque se nos olvidan. El día de mañana véngase, hasta con comida lo van a recibir. Así que, hermano, en lugar de cobrarle, porque siempre los seminarios se cobran, acá se les va a hacer al revés, les vamos hasta dar la comida. Bueno, vamos a orar, hermanos. Si yo quisiera orar por todos los líderes, si pasan a este lugar, vamos a orar para que usted tome la autoridad y no tenga temor. Cuando hable la palabra de Dios, siempre vea lo que dice. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Esa palabra que usted está hablando en un grupo está haciendo cosas grandes en los corazones. Venga, líderes, anfitriones. Yo no sé si usted vino por primera vez, por segunda vez. ¿Usted quiere pasar también? ¿Quiere pasar? Oramos por usted también. Como dijo el hermano Esmin, llegó destruido. Aquí el Señor lo cambió. Venga para acá. Si Dios lo trajo a este lugar, Él tiene un plan con usted. Así que gracias a Dios. Y queremos que ore por su líder también, porque oiga, siempre estamos orando por los miembros, pero los miembros deben de orar también por su líder. Y hablando de esto, felicito a los músicos también, que son horas y horas y horas ensayando para traernos esas alabanzas tan bonitas. Así que por lo menos dígale gracias, porque te dejas usar por el Señor. Porque gracias a Dios por ellos. Yo veo cuántos se esfuerzan cada grupo, y le damos las gracias a Dios también por todos ellos. Bueno, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que el Señor nos use grandemente, que el Señor rompa cadenas, que el Señor quite todo temor, que el Señor nos dé una unción para salvar almas, una unción de milagros, una unción para poder libertar a los cautivos en el nombre del Señor Jesucristo. No tema, usted ore por los enfermos, hable la palabra del Señor, que la palabra de Dios no retorna vacía. No es nuestra palabra, es la palabra de Dios la que llevamos en nuestros labios. Padre celestial, en esta hora, Señor, estamos acá, Señor, como líderes, Señor, como asistentes, como miembros de esta iglesia. Involúcranos, Señor, que todos, Señor, al unísono podamos trabajar juntos como un equipo, como un solo hombre, Señor. Así como sucedió en el tiempo de Nehemías, que todos hicieron su parte y construyeron esa gran ciudad, Padre Santo. Te pido por este grupo pequeño, Señor, oh Dios mío, de líderes, Padre, para que nos uses y que el enemigo no nos quite, Señor, la fuerza, la bendición de estarte sirviendo, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oro para que Dios use tus manos, para que Dios use esa palabra que sale de tu boca. Oro para que el Señor bendiga esos hogares que se han abierto. Oro por los hogares anfitriones, oro por los nuevos líderes que van a estar surgiendo en estos meses, en el nombre del Señor Jesús. Gracias por tomar su valioso tiempo para escuchar Palabra de Vida. Le pedimos que se suscriba y se haga parte de nuestra familia digital. Iglesia Ríos de Agua Viva les desea ricas bendiciones.